Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Víctor Hernández, soy pastor de la iglesia Provisión para mi Vida en Metepec, México. Me da mucho gusto saludarte. ¿Has llegado a pensar que eres muy joven para hacer cosas para Dios? ¿O por ser santo o para ser santo? ¿Te es difícil a veces encontrar buenos ejemplos a seguir, sobre todo en tu vida cristiana? Bueno, pues permíteme platicarte. En el segundo libro de las Crónicas, que fue escrito para mostrar algunos hechos históricos de Israel, enfatizando la línea mesiánica, se describe la vida de uno de los 7 reyes buenos que tuvo Judá. Este es el rey Josías. Este hombre era muy joven también, era prácticamente un niño cuando él empezó a reinar. Sin embargo, la historia que nos describe es fascinante. Permíteme leértela, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas. En los versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en lo más mínimo y ningún detalle. En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Acera, y los ídolos y las imágenes del metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo al polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Acera, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Esto es lo que describe el autor de este libro, en el cual nos muestra las historias de diferentes reyes, todo en esta línea mesiánica. Algo importante que me gustaría comentarte es que hay 3 aspectos que nosotros podemos ver aquí. El primero de ellos lo vemos en los primeros versículos, en el versículo 2, en el cual se menciona que este rey Josías hizo lo que agrada al Señor. Y quiero recordarte que era un jovencito de muy, muy corta edad. Realmente fue alguien que empezó a reinar desde muy pequeño, a los 8 años, dice el versículo 1, pero aún así él decidió hacer lo que agrada al Señor. De tal manera que me gustaría comentarte que nunca se es demasiado joven para hacer lo que agrada al Señor. Nunca vas a ser tú demasiado joven para empezar a hacer lo que agrada al Señor. Por supuesto que uno puede entender que hay veces que el mundo puede llegar a jalar y puede ser impresionantemente seductor el hecho de pensar: soy muy joven, tengo la vida por delante, quiero ir a fiestas, quiero hacer diferentes cosas. Sin embargo, en este ejemplo nosotros vemos que este joven, prácticamente este niño, decidió desde su temprana edad hacer lo que agrada al Señor. Esto es lo primero que nosotros vemos en este versículo 2 del capítulo 34. Lo segundo que podemos ver en este mismo segundo versículo es que siguió, dice esta traducción, la Nueva Versión Internacional, siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Yo entiendo que muchas veces cada uno de nosotros puede tener dificultades para encontrar buenos ejemplos. La verdad es que vivimos en una sociedad en la que cada vez es más difícil poder encontrar a quién seguir como ejemplo. Pero yo te quiero invitar en este día a que tú no te desanimes, a que aún orando y buscando al Señor, tú decidas buscar buenos ejemplos que haya a tu alrededor a quien imitar. Esto es muy importante. Es muy importante que tú y yo aprendamos cómo se pueden hacer las cosas, así como el mismo apóstol Pablo le escribía a su discípulo Tito que ilustrara la escritura. También tú puedes ver y buscar personas a tu alrededor
que ilustren la escritura y que puedan vivir y que tengan la experiencia que tal vez tú y yo no tenemos. Por otro lado, nosotros podemos ver cómo él, aún siendo joven, dice el versículo 3, que en el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, esto quiere decir que tenía aproximadamente 16 años, dice que comenzó a buscar al Señor y además a los 20 años empezó a hacer unas reformas para limpiar todos los rituales religiosos de Israel. Qué increíble poder identificarnos con estas edades. Yo sé que tal vez tú andes rondando estas edades entre 16 y 20 años. Bueno, quiero decirte que también la Biblia está llena de testimonios de jóvenes y este rey Josías es uno de ellos. A los 16 años, él decidió buscar al Dios de su antepasado David, decidió buscar a Dios de todo corazón y a los 20 años empezó a hacer una purificación de todo lo que se había corrompido, hacer una limpieza a todo su alrededor. No tuvo que esperar a ser muy adulto, no tuvo que esperar a ser muy grande de edad para poder hacer esta limpieza y realmente mostrar esa devoción al Señor. Así que, amado, ahora que me escuchas, yo quiero invitarte que reflexionando en este pasaje, tú puedas comprender que nunca eres o vas a ser demasiado joven para hacer lo que agrada al Señor. Y que tú puedes buscar también buenos ejemplos a tu alrededor, de tus antepasados o de personas de un poco mayor, más edad que tú, para poder imitar esa devoción al Señor y que tú puedes apasionadamente no solo empezar a buscar al Señor, sino también empezar a limpiar muchas cosas de tu vida como el rey Josías lo hizo. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto poder compartir contigo este apasionante pasaje. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.